Este programa es presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo, productos de limpieza. El cine es donde convergen las 6 bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Por eso es conocido como el séptimo arte. Ver una película es toda una experiencia. Desde la aparición de los primeros rumores de los próximos estrenos, pasando por el lanzamiento de los trailers, hasta la llegada a la pantalla grande. El cine es entretenimiento, es magia, es pasión. El cine es llorar, reír, gritar. Cine es Sala 1. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados y muy queridos pasajeros de la estación. Bienvenidos a un programa más de Sala 1. Ahora estamos sentados. ¿Silenciados? Yo no me oigo. Ahí está. A ver. Pues sí. Sí. Es que se me había olvidado que eran eran otros micrófonos. Pequeño detalle. Sí. Encendí un micrófono que está por allá. Se escuchaba la llave gotear. Pero tú no. Estamos de regreso totalmente en vivo después de varios meses. Después de varios meses que no hacíamos este programa en vivo porque pues estábamos en un mes, ¿no? No, menos. ¿Como 3 semanas? ¿En vivo? En vivo. Sí. Es que no sé qué estás diciendo. Sí. Ya, a raíz de que... En vivo tú. No a sé. mí no me estés levantando falsos. A raíz de que, bueno, películas como La Odisea y Spider-Man han tenido los complejos cinematográficos en su máxima capacidad, entonces eso ha provocado que no nos pudiésemos poner de acuerdo para poder asistir en un momento en el que el complejo cinematográfico no estuviese completamente saturado. Entonces, pues a raíz de eso, optamos por realizar la transmisión totalmente en vivo desde la comodidad de nuestra cabina, sin desplazarnos a las salas de Cinépolis. Estamos aquí en Sala 1, su servidor Hugo Mena, aquí frente al micrófono número 2, y frente al micrófono número 1 está nada más y nada menos que la directora de la estación, yo, Anaí Dorantes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Qué bueno. Ve. Te diré. Sin tantas amarras el día de hoy, te veo como muy libre. Todo promete que así será. Todo promete. Veremos. Muy bien. Hay muchos artículos promocionales ahora que hemos estado yendo a Cinépolis, pero como se están vendiendo como pan caliente, ni siquiera nos han dicho, vengan, háganle publicidad. ¿Qué? Si ya no hay. Exactamente. Se acabaron en preventa. De hecho, ahora que hoy no vamos a hablar de esa película, hoy vamos a hablar de otra película. Aquellas personas que ya vieron la publicidad saben de qué película vamos a hablar. Las personas que están escuchándonos desde la página de la estación _medioradio.com nos saben también, ahí existe el nombre de lo que se está transmitiendo en estos momentos, entonces saben el nombre de la película de la que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de Spider-Man, no porque no queramos, sino porque vamos a respetar. No. Queremos respetar en medida de lo posible el orden en el que se estrenaron y además el orden en el que las vimos. Desafortunadamente, bueno, a raíz de que no se ha podido asistir a las salas de Cinépolis después del Mundial, pues no ha salido programa de Toy Story 5 ni de Supergirl.
Pero esas sí queremos dejarlas como un poquito, decir, está bien, esperamos un poquito que salgan, porque la de hoy vale la pena completamente hablar, ya sea para bien o para mal, sobre la película, o sea, hablar bien o mal de la película. No Para bien o importa. para mal, vamos a hablar. Sí. Bien nuestro, mal suyo. Sí. No estoy del todo decepcionado de lo ocurrido ni de lo visto en la pantalla. No estoy del todo decepcionado del trabajo realizado por el director. Pero tampoco del todo decepcionado. Exactamente. Sí, después de... Híjole, es que la última película que a ti te gustó mucho de este director, a mí no me lo pareció. ¿Qué se llama cómo? Oppenheimer. Ah, ya. ¿Me gustó mucho? Tú saliste hablando maravillas de la película y yo salí bastante decepcionado. Pero creo que no me gustó mucho. O sea, no es como que sea una película que cualquier día voy a decir, ay, hay que verla. Saliste hablando maravillas de la película cuando salimos de la sala. De la música y de muchos elementos Ah, sí. de la misma. Pero, de hecho, yo dije que probablemente es una película que no volvería a ver. Y previo a eso, pues las otras, Tenet, Dunkirk. Entonces, honestamente está perdiendo totalmente la categoría de mi director favorito. Digo, está claro que es un personaje que es un director que no entiende del todo a sus personajes, pero lo representaba de una mejor manera en la pantalla con Batman, por ejemplo. Ok. Entendía más al personaje de Batman, le dio por lo menos como algunos elementos que lo hicieron interesante y hizo a un personaje, un guasón que a muchas personas que nos gustó y nos gusta, pero ahora creo que falló, principalmente con este intento de hacer una historia como normalmente lo vino haciendo con Batman, el Caballero de la Noche, que dices, bueno, vamos a hacer una historia que sea más aterrizada, más de la tierra, más de quitándole un poquito los elementos fantasiosos. Pues lo único que hizo en esta película fue quitarle a los dioses, pero los elementos fantasiosos ahí estuvieron. Entonces, bueno, creo que sí me quedó un poquito o un bastantito a deber en algunas cosas, y entre más lo pienso, esta película Ese va día siendo hablaste más... mucho mejor de ella. Sí, conforme va pasando el tiempo. Prácticamente yo era la única que iba diciendo como algo negativo. Lo que pasa es que si uno va como relacionando cosas y presentando cosas y dices, es que en realidad sí no fue lo que se esperaba. De hecho, iba hablando cosas buenas, pero si te fijaste, iba muy callado. O sea, ibas tú mencionando un par de cosas y yo iba sumamente callado en comparación, por ejemplo, de cómo salimos de ver Spider-Man. Cuando salimos de Spider-Man, no dejamos de hablar hasta... Hace rato. No dejamos de hablar de Spider-Man hasta que empezamos a hablar de la Odisea. Exactamente, la película del día de hoy y de la que va a tratar el programa es Toy La Story. Odisea. Ah, ok. Dirigida por Christopher Nolan, recientemente estrenada en la pantalla grande. Que, híjole, en cuestión cinematográfica, en cómo cuenta la historia, creo que me parece que está bien hecho. Logra contarte una historia lineal, la alcanza a convertir en una historia no lineal, que es algo que caracteriza a Christopher Nolan, de una forma sumamente sencilla, platicando con hablando a través de los recuerdos y de la memoria. A diferencia que de repente lo que hace nada más es jugar precisamente con los tiempos para hacer que la historia sea más interesante o más entretenida, y que intrigue un poquito más al espectador. En este caso, la herramienta utilizada es el recuerdo. El ¿por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Recuérdalo. Así descaradamente se hace, porque prácticamente hasta no estoy parafraseando tanto los diálogos, ¿no? En unas partes es así. Ajá. Uh-huh. Sí, es la herramienta principal para hacer estos
viajes en el tiempo, pero ya Del observando personaje principal. del personaje Ujú. principal. Pero ya observando un par de cosas extras, pues es una super mega producción que queda por debajo, honestamente, y eso sí no lo platicamos ese día. Porque yo recuerdo que hicimos, saliendo de Oppenheimer, hicimos una lista de orden de películas de Christopher Nolan, donde yo te mencioné algunas películas de él y tú empezaste a numerar algunas, y después dijiste, no, pues es que esa no la he visto, no la he visto, no la he visto. Después fuimos a ver Interestelar. De hecho, tenemos un programa de Interestelar aquí en Sala 1, Fue el primer programa el de Sala primer, 1. en video, Mm. el primer programa de Sala Ah, 1 en sí, video. porque sí me acuerdo lo que le Sí. pasó al primer Sí. programa. Entonces, en esta película, pues sí, tampoco sería una película que yo diría voy a volver a ver, a pesar de que en cuestión de efectos visuales consigue bastante. El cíclope, los gigantes, Los ah, gigantes, los de armadura, los de armadura, sí. sí. Y el hecho de que los árboles se mueven para Ujú, cerrarles el paso a las personas. Eso está padre. ujú. Pero honestamente, que falla, los personajes no son inteligentes y es algo que caracteriza, creo, a los personajes de esta película, de la historia de la Odisea. Son personajes no inteligentes. ¿Y tenían que ser inteligentes? Odiseo es listo, es inteligente, es manipulador, utiliza la palabra para librarse de lo que hace. Y aquí no hace absolutamente nada. No aparece ningún dios, lo cual no veo como un algo malo, pero cambian, por ejemplo, a Atena, en lugar de ser una diosa que a lo largo de toda la película te la presentan como una diosa, al final en realidad solo es el recuerdo de un personaje y sería como la representación de la culpa de Odiseo. Am, híjole, ¿por dónde empezar? De tanta cosa. Ujú. Lo mejor para mí es algo que eligieron para poner en el cartel promocional. Para mí lo mejor de la película es la armadura De Agamenón. de Agamenón. Ujú. Gracias. Pero aquí hay un detalle bien Gracias por importante. escucharnos. Es muy bonita. Yo no lo había contemplado. No se ve absolutamente, en ningún sentido, no sé qué palabra usar. O sea, vieja. No me refiero a que Agamenón ya lo hubiera usado 5,000 veces, sino no se ve acorde a la época. Ujú. Se ve muy, Hecha con Kevlar. muy fibra de carbono, sí. Muy cortada con láser, muy. Pero es una armadura muy bonita. Sí. Y cumple bastante el objetivo de Sí, no hacer manches, y imponente a dices tú, ¿y Agamenón. quién demonios está allá adentro? Ay, qué Ujú. miedo. Ajá. Em, Y se siente al estilo pues sí, precisamente el general, el máximo. Se para ahí y dices, sí, él viene vengo con liderando. él. Sí, sí. Más bien dices, vengo con él. Una Troya que casi no se ve. Ajá, Ves una puerta, ves un par de callejones. ajá. Am, un caballo que... ¿De dónde sacaron esa cabeza? Yo sigo insistiendo, En el barco. ¿cómo se llama? No sé cómo La se llaman punta los de la, barcos de su época, pero sí. era la punta del barco. En lugar de sirena tenían un caballo. Pero... mm, Los barcos se ven imponentes. los barcos parecen barquitos hasta que te das cuenta que no son barquitos. Y ya cuando baja la vela y cómo se mueve la vela está... Y el trabajo que les cuesta manejar la vela. Y el trabajo en equipo del remen, Ujú. remen, remen. Hasta que te das cuenta que son ranas. Dos. Dicen rabbit. Rabbit. Ay, ¿Por qué caray. dirían rabbit? Las ranas. Para Ajá. empezar, ¿por qué hablarían inglés?
Y para seguir, ¿para qué querrían un rabbit? Bueno, no dicen eso. Pero se ocupaban 2 remeros por remo. Ujú, Entonces, sí, son unos remos de madera muy pesada. ujú. Pues prácticamente como ir remando con un poste de compañía telefónica. Sí, con una madera maciza. Árboles completos realmente. Eh, sí, otra cosa, tiene buenos actores. Tiene muy bueno, su elenco es muy bueno. Eh, digo, no descalifico el trabajo de Matt Damon, pero mm, Se supone que son 12 naves de 50 hombres cada una. 600 Chale. personas. ¿Qué? Ah, sí, ya te entendí. Este. Y perdió a todos. Asesinó a todos de alguna forma. No los perdió, sabe dónde los dejó. Él sabe No, de exactamente. hecho no. Eh, digo, entiendo que no sale mucho Troya, pero en realidad no tendría que salir mucho Troya, ¿no? Es como, bueno, en realidad yo me estoy yendo de Troya y no quiero regresar a Troya. Pues entonces usa la ruta directa en lugar de ir a rodear medio mundo. Le hubiera salido más rápido y más barato llegar a América, básicamente, llegar a nuestro continente. Sí, pero dijo, es que si llego, mi esposa me va a decir por qué llegaste tan tarde. De todas formas le dijo, ¿cuántos años me dices que pasaste con este tal señor Calipso? No, no era un señor, era una doña. ¿Perdón? ¿Y eso fue antes o después de las tales sirenas esas, amigas tuyas? John Bernthal, bueno, que prácticamente estábamos viendo Spider-Man, ¿no? Es prácticamente el mismo elenco. Pentecónteras se llaman las embarcaciones. Ok. Ahí es donde agarraron la cabeza del caballo. Tú dices. No lo sé. Sí, este caballo se ve bastante épico. De hecho, digo, lo que busca y lo que intenta la película es, pues precisamente ser eso, ser épico. Y algo que muchas personas celebran es que creo que es el 5.º libro más vendido ahorita a nivel mundial, es La Odisea. Que sí es algo que muchas personas han estado celebrando. Supuestamente la editora, la traductora, La última traductora, la de 2016 dijo 17. como qué halago que diga que utilizó mi edición, mi traducción para, no traducción, interpretación, para basar la película, pero no, la verdad no. Pero yo no hubiera No, escrito no quedó, ninguna escena ajá, de sí, esa película, sí, lo que dice es específicamente. como, oh, Sí, bueno. de hecho, es curioso que, digo, hablando específicamente de esa parte de la persona que hace la traducción al inglés, que fue sumamente criticada por utilizar un lenguaje que muchos consideran no es el apropiado ni el adecuado, porque muchos esperaban o esperan que el poema de la Ilíada y los poemas de la Ilíada y la Odisea tengan un lenguaje shakespeariano, ¿no? Así como, es que estabais en una isla con... Cuando, pues en realidad la Ilíada y la Odisea son libros de los cuales solamente hay poquitas Pues que hojas. no son libros, Ujú. Y son que viene pedazos de papiro. No, ni exactamente. siquiera son un libro. O sea, son cachitos de algo. O sea, es como la incompletud de la incompletud. ¿Y, ¿Y cómo es que se tiene el libro actualmente completo? Bueno, pues por pasarse de boca en boca la historia. Y que está escrito en tiempos de siglos diferentes. Ujú. De hecho, muchos dicen, es que históricamente hablando no es congruente. No hay Tampoco manera. el original. Sí, no hay manera de que esa pueda ser como una justificación para... Ujú. Ni el uso del lenguaje, porque digo, al final de cuentas, Sí, algo que buscaba la Odisea, al llegar a auditorios de 1,000 personas de
muchocientas personas, pues era que todos se entendieran, entonces utilizaban realmente un lenguaje bastante coloquial. Más bien muchos cientos. En esos Ajá. tiempos todavía no había miles de personas. Todavía no nacían miles de personas. Históricamente estás mal ubicado. Em, híjole. Yo no puedo hablar mucho de traducciones e interpretaciones entre idiomas. Ujú. Solo tengo dos cosas por decir. Dentro de el psicoanálisis, Ujú. Freud fue traducido primero a otros idiomas antes que al inglés. Muchos agradecen eso, ¿eh? Digo, no Sí. específicamente de Freud, pero sí. Y entonces, por ejemplo, no sé, del alemán al francés. ¿Es esa la canción? ¿La que hemos escuchado últimamente? No. Gracias. Se me fueron las De cabras. Freud, Sí, traducción. sí. Y después Ujú, las traducciones del francés al inglés ujú. británico. Y luego al inglés de la salud gringo. Ok. Ajá. Entonces, de pronto hay cosas que es como, es que Freud no dijo eso. Y tú dices, "Ah, pero solo es solo es una palabra o el Ujú. sentido de una palabra como se entiende en un país y cómo se entiende en otro. Eso ya es suficiente. Complejidad. Porque se supone que en temas como la salud, o sea, las ciencias, Ujú. no haya mucho de interpretación, sino solo traducción, pero en realidad no es así. Sí se hace un trabajo de interpretación cuando haces un trabajo de traducción de un libro, Invariablemente. aunque sea un libro teórico. Luego, por otro lado, pienso en los tiempos. Recientemente ambos leímos un libro, Quién como Dios, de Eladia González, que es mi autora favorita, mi escritora favorita. Por mucho, de muchos otros. Por encima De muchos otros. novelas, ¿cómo decirlo? Novelas. Histórico, romántico. Es que a mí no me gusta la novela romántica. Pero pero sí son novelas de amor. Sí. Bueno, porque mi autora favorita de ciencia ficción es Marion Zimmer Bradley de Darkover. Entonces, ay, qué padre tener dos autoras favoritas. Entonces, ella habla en una época, o sea, la protagonista del libro que leímos habla Ujú. en una época donde el lenguaje era tan Uf. diferente al lenguaje de hoy. Ujú. Y estoy comparándolo yo, que soy una persona que no tuvo tantos anglicismos al crecer. Y que no tuvo que al hablar y al escribir lo hacía de forma completa. Y ya hasta hace, ¿qué será? ¿10 años? Tal vez incluso menos. Ya habla uno a través de un emoji, ya escribe uno a través de un sticker, lo que quieres decir, lo que quieres dar a entender. Entonces, si entre ese libro que está en español, mexicano, que usa términos que no conoces, tienes tú a leerlo que hacer una interpretación de qué está queriendo decir, por las palabras que están en desuso, por las frases y los términos con los que a ti no te hablaron. Y estamos hablando de 2 siglos, no, ¿cuánto sería? De lo del De libro. soledad, ajá, a hoy. Uno, 2 siglos y del otro un siglo. 2 siglos, del de dos y soledad de 2 Eva. siglos. Estoy hablando de hace 2 siglos. O sea, el personaje principal del libro al que estoy haciendo referencia vivió hace 2 siglos. Ujú. Hablaba español mexicano de su época. Yo
hablo español mexicano de mi época y me intento adaptar a la época actual. Y hay mucha diferencia. Entonces imagínate miles de años, ¿no? Es como, espérame, antes de Cristo ya hablaban las personas, ya había humanos antes de Cristo. A ver, vamos a... Entonces, ¿cómo pueden estar las personas diciendo como de manera afirmativa? O sea, es como, no, es que eso no es lo que escribió Homero. ¿Te lo dijo? ¿Te lo dejó en una carta póstuma o qué? Eso creo que no es... Entonces, ¿para qué uso 15 minutos para hablar de esto, verdad? En el programa. Eso creo que no es en sí la esencia de la película. El si eso lo escribió Homero o no. Si decía eso o no. Si entonces, ¿por qué eligió a este actor o a esta actriz? Hay quien dice, es que solamente describía, por ejemplo, a Helena de Troya. Solo la describía como una mujer hermosa que llamaba la atención a donde quiera que entrara, que sus rasgos físicos eran distintivos, llamativos, hermosos. Solo decía eso, nada más. Y hay otros que dicen, no, sí, claramente él dijo que sus blancos brazos y su rubia cabellera. Pues yo no sé qué haya dicho Homero, pero ellos tampoco saben. No. Ese Homero no. Puerco araña. De entrada ni siquiera se sabe quién fue Homero, ¿no? No hay un registro, no aparece en ningún lado absolutamente algo que mencione quién fue Homero. Lo único que se sabe es que se le atribuye a un tal Homero la creación de la Ilíada y la Odisea, cuando al final de cuentas en realidad son un pequeño capítulo, ambas canciones, ambos poemas, son pequeños capítulos de la mitología griega. O sea, si uno analiza de dónde viene la Ilíada, pues en realidad la Ilíada son los últimos días de una guerra de 10 años. Y de una guerra de 10 años que previo a eso venía un conflicto de dioses y de semidioses que también ya había representado muchísimo tiempo matrimonios entre reyes y demás de un país que venía siendo unos mexicas cualquiera, ¿no? Entonces, justo cuando tú estabas diciendo eso, me acordé de las etimologías sacadas del trasero. Del orto. Esta persona que, o sea, obviamente va a haber palabras en el griego y en el primer idioma, la primera versión del griego utilizado para hacer la escritura de la Ilíada y la Odisea, donde incluso el significado, después de haber pasado tanto tiempo, ya cambió en la palabra. Ahorita me acordé una de las que yo previo a ver la película escuché sobre el uso de la palabra that en la traducción. Que muchos decían es que nunca se utilizó la palabra that porque bla bla, ya te explican de dónde viene. Y una de las cosas que le critican mucho a la traductora, de donde supuestamente se basa Christopher Nolan, es de la palabra polítropos, que es una de las palabras que utilizan para describir a Odiseo. La traducción, una de las traducciones en inglés, o sea, además nosotros estamos utilizando una traducción en inglés y mencionándolo en español. ¿Ok? Dice que es estatura mediana, elocuente y astuto. La última palabra astuto es polítropos. Y entonces lo traducen como astuto. Supongo que clever le pusieron en inglés. Astuto, polítropos. Ok, ajá. Polítropos significa que es como muy enredado. Eso es lo que significa. Entonces, a la traductora se le ocurre decir que es complicated, que es una persona complicada, compleja. De muchos giros. Es que sí, o sea, si es poli, es varios o muchos. Ajá. Y tropos, es giro. Ajá, exacto. Entonces, de muchos giros, una persona complicada. Es una persona compleja. Ok. Pero es que una persona complicada y una persona compleja no es lo mismo. Bueno, una persona compleja es lo que utiliza. Ajá. Y entonces, él menciona
Ella menciona, es que es la peor palabra para traducir polítropos, pero al mismo tiempo es la mejor porque ninguna otra se le queda. Pero si tú me dices a mí en inglés, ¿es complicado? Ujú. Para mí no significa que sea complejo. O sea, yo lo voy a entender como el típico meme de Facebook de relación, ¿no? O estado sentimental. Ah, es complicado. No como alguien tan interesante, alguien complejo e interesante, no sé si me explico. Si yo te escucho a ti decir esa frase, es complicado en inglés. Para mí suena más como algo que no está bien, algo que no está adecuado. Estado civil actual, es complicado. Que como algo complejo. Y algo complejo para ella mí lo describe como alguien es complejo. interesante. Ella describe como tal, como alguien complejo en su traducción. Y sí dice, así tal cual utiliza la palabra complejo. Y entonces, muchos se le fueron encima, nada más por usar la palabra complejo en su traducción. O sea, pero sí era complicado, güey. La neta. O sea, está ahí tragando loto durante 7 años. Ahora, esta película busca vender. Eso es una realidad. Busca Pues venderse. prácticamente cualquier película que no sea cine de arte busca venderse. Y hace una reinterpretación. Yo estoy haciendo incluso una crítica sin conocer la obra de Homero. Nadie conoce la obra de Homero. Pero conozco la historia. Y creo que muchas personas conocemos la historia. A mí una cosa que me faltó así, pero así de sobremanera, fue la inteligencia de la Astucia. de Astutez. Ulises o de Odiseo cuando consigue salir del cíclope, salir de la cueva del cíclope. ¿Quién me está matando? Nadie me está matando, ¿no? Y que después la soberbia, el ego de Odiseo es lo que termina termina a todos metiéndolos en problemas con Poseidón. Pero esa manera en la que resolvía los conflictos en los que se metía Odiseo. Le agarraron de su quesito al cíclope. Qué poca. Qué bueno que se comió como a media docena. Sí, que no se puede agarrar el quesito de alguien más. Es su queso, es como sagrado. O sea. Entonces, una cosa que yo utilizaba en clase de desarrollo humano integral era, en ocasiones, no profundizaba mucho en ello, pero los griegos como tal no tenían un concepto de bueno y malo. Los griegos, pues las personas o eran mucho o no eran tanto. Como una de las cosas que les gustaba, no les gustaba, pero que les parecía y les resultaba muy interesante representar en el teatro, en las obras, era esta parte del orgullo. Y otra palabra que utilicé ahorita también para describir lo que hizo Odiseo, que no recuerdo cuál es, que pues podía hacer algo, pero después nada más por querer que tu nombre sobresaliera y destacar y decir yo lo logré, pues esa característica del ser humano era lo que hacía que muchos personajes acabaran mal, como el caso de Odiseo. Si él no hubiera dicho en ese preciso momento, soy Odiseo, yo fui el que te engañó. O sea, bueno, no sé. Como influencer, pues. Sí, como esa parte de decir, reconózcanme. Soy yo. Exactamente. Reconózcanme para monetizar. Sí. Lo mismo, ¿no? O sea, necesito figurar. Sí. Ajá. Soy Odiseo. Activa las notificaciones. Dale clic en la campanita.
Digo, en esta versión desaparecieron a los dioses como tal, incluso al final se demuestra que Atena o Atenea no era en realidad la diosa a la que le estaba hablando a Odiseo, sino era la conciencia era esta chica que mataron en Troya y que lo vinculó con la cabeza de la estatua, entonces él se imaginaba que era como una especie de voz interna. Decapitación 2x1. Ajá, La exactamente. estatua rodó la cabeza de la estatua. Ujú. Y pues, le cortaron la cabeza a la chica, ¡Córtenle la que era, cabeza! que era Zendaya. Entonces no hay un dios como tal en la película. Supuestamente, Poseidón es el que los lleva a tener todas las tragedias, pero en realidad no hay como tal una presencia de Poseidón. Tampoco de esta criatura que mata a 6 de sus hombres. Ya, Medio sí, se ve no también. me acuerdo ahorita cómo se llama, sí. Y también de las sirenas también se ven allá a lo lejos. Esas criaturas como más míticas. Dice Christopher Nolan, yo me inspiré en Guillermo del Toro para hacer a mis criaturas. Pero Guillermo del Toro inspira algunas de sus criaturas en Leonora Carrington, ¿no? O en... Sí, más en Leonora que en Remedios. Pero honestamente, Christopher Nolan menciona, yo me inspiré, pero él dice que su inspiración incluso va más allá de la parte estética. Él habla de la profundidad que tienen los monstruos y las criaturas de Guillermo del Toro. Ay, no, hombre, no. No, ningún personaje en esta película logra tener una gran profundidad. Y mencioné... Ni siquiera Circe. Y mencioné El Caballero de la Noche, porque esta parece más una película de un superhéroe plano, una película del bien contra el mal, y de repente aparece ahí una noción, voy a repetir la palabra, de conciencia, como que es lo que buscan al final esta película, nada más decir, yo acabé con Troya y maté a muchas personas, y ahora voy en mi barco a pagar la culpa que tengo. Cuando pues es una historia que pues va más allá de eso. De hecho, si no eliminas a los dioses, que podías representarlos de manera hermosa, porque los dioses griegos no eran buenos ni malos, eran personas, solo inmortales. Eran seres. Sí. No creo que personas, pero seres. Algunos eran medio chaneques. Bueno, sí, eran seres con características muy humanas. El que más o menos me agrada, que, o sea, como tal tampoco es un dios, sino como un empleado, es Ay, se me fue ahorita su nombre en esa mitología. El que pasa las almas de aquí para allá. No. El del barco. El del inframundo. El del barco. No era Dios. No. Al que le dabas tus moneditas que te ponían en los ojos. Ay, ¿quién te pasa en el barco? Hay una cuestión que yo no entiendo en la película. O sea, si le buscas, si le rascas, Caronte. Encuentras, pero ¿en qué momento se supone que Odiseo cambia y que tiene una conciencia y que quiere cuidar de su tripulación? ¿Por qué? Cuando encuentran al Cíclope y le roban su quesito, cosa que como diosa yo tampoco perdonaría. Hace esto, ¿no? De atacar al Cíclope cuando ya es innecesario. Cuando ya no es como por sobrevivencia. Entonces, de repente los cuida, los intenta como que proteger. Uno, engañándolos, lo cual pésimo. Y dos, enojándose con ellos y demás, cuando se sacrifican al ganado del dios Sol. ¿En qué momento se supone que a Odiseo le importan las personas? Si al principio no le importaban, los ponía en riesgo. Yo no vi en la película, hablando específicamente de la actuación o la dirección de Matt Damon,
la dirección hacia su personaje o de él como actor, yo no vi un cambio en no sé cómo decirlo, como actitudinal, solo conductual. Ni una motivación No. de este cambio, ni un detonante No. de este cambio. Era lo que Entonces quería es como, me vendes un Odiseo que de la noche a la mañana se está preocupando por la tripulación en lugar de ponerlos en riesgo por su mismo, pues vamos a decir por egocéntrico, por su misma creencia de yo soy Don Chinguetas. Pues si soy Odiseo, pues ¿qué va a pasar? Yo puedo hacer lo que quiera, donde yo quiera. Pareciera que es más así al principio, con esta protección sobre él de, pues es que yo soy listo y soy necesario para ganar la guerra. Y yo vengo aquí a guerrear para que no ataquen mi pueblo. Pero soy mejor de lo que... Siento, yo concebí así al personaje. O sea, sí uso la excusa, porque yo lo entiendo así, yo persona. Yo uso la excusa de que voy a la guerra para que no ataquen mi reinado, porque quiero proteger a mis súbditos, pero aceptémoslo. O sea, si soy yo, pues vamos a ganar, porque soy el mejor, con una sobreconfianza. Y luego de repente, después de hacer todas estas acciones tan solo me importo yo, ya me importan los demás. Entonces, a mí no me gustó su personaje. No me gusta ese Odiseo. Para mí, Odiseo sí es inteligente. Con ayuda muy importante del ser más inteligente, de la diosa de la inteligencia. Su esposa. En la guerra por ayuda de Atena. Con ayuda de su esposa. En la película intentan demostrarte que él es un buen estratega. Porque es lo que hace estrategias para algunas cosas. En ocasiones manipulando, que es otra... Eso sí es una característica de Odiseo. La manipulación sí es total y absoluta del Odiseo de la tradición oral de Grecia. Si eres buen estratega, porque además no solo es estratega a largo plazo, también es una persona que resuelve. Como este verbo actual que gusta mucho a las personas utilizar. Es una persona que resuelve. Pero si tú eres una estratega, ¿eres una persona inteligente? Eres una persona hábil. No necesariamente inteligente. Tienes algunas inteligencias desarrolladas por encima de... Y habilidades, algunas. Pero, por ejemplo, en su caso, no tiene un buen sistema de anticipación, no tiene un buen entendimiento de causa-consecuencia. O le vale. Y yo creo que hubiera estado muy sabroso, no sé por qué traigo ahorita mucho ese adjetivo, hubiera estado muy sabroso que si le vale, pues que le valga, y que se demuestre en la película que le vale. Sería un personaje más complejo. O que se entienda porque de pronto comprende y cambia. Pero no, ni lo uno ni lo otro. Mientras estabas mencionándolo, yo recordé la escena del inframundo, que sí es una escena muy importante tanto en la Odisea del libro como en la Odisea de la película. En la película, algo que le genera conflicto, que de hecho ni siquiera está tan bien representado en esa escena, algo que le genera conflicto a Odiseo es no haberles dado sagrada sepultura. Pues sí, porque las leyes dicen que tienes que hacerlo. Eso es lo que le genera el conflicto. No le genera el conflicto el haber sacrificado sus vidas. Y entonces... Pues no, porque eran soldados. Exactamente. Es para donde yo quería pues llegar casi. En esta película, de manera poco inteligente también,
intentan demostrarte el bueno y el malo, teniendo a villanos muy detestables ahí a la espera de que la esposa de Odiseo diga, sí, me voy a casar con alguno de ustedes. La mejor actuación, muchos dicen que es la de... Ya, o sea, me brinqué, solo es un comentario concluyente por sí mismo. Muchos dicen que la mejor actuación es la de Anne Hathaway, la esposa Penélope. Yo creo que la mejor actuación es la de Robert Pattinson. Cómo lo odias al cabrón. Odioso con ganas. Te dan ganas de llegar y picarle con una espada para que se vaya. De hecho, yo escuché una crítica totalmente contraria a eso, pero ahí sí yo estoy en desacuerdo que sea algo malo. ¿Por qué? Porque dicen, es que ¿cómo puede ser que hicieron que ese personaje ni siquiera tuviera el valor de agarrar una espada? Es lo que lo hace mucho más interesante. Todavía es más manipulador. Sí, exactamente. Exacto. Sí, está bien. Sí, que dice, enfermito. Las lanzas, agárrenlas. O sea, quiere resolver ahí esa parte. Tom Holland hace lo que puede con lo que tiene. Y no tiene mucho y no puede mucho. Ni mucha inteligencia, ni mucha experiencia, y prácticamente ninguna habilidad. Uh-huh. Entonces, que no es lo que esperarías. A ver, aquí el prejuicio. uh-huh. Tú no esperas que si tu esposo es el rey y tú dices, es que sigue vivo, va a volver, tu hijo no esté listo para cuando vuelva el rey. Pero tampoco esperas que si tu hijo es el rey, se fue a la guerra y no sabes nada de él durante los primeros 4 años de vida del chamaquito, dejarlo crecer como un inútil. O sea, sí o sí, en mi cabeza, planteándome como madre de esa época, como madre reinante, le tenías que haber dado otra educación a ese chaval. No, siempre es un morrillo medio inútil. Si había niños que no eran los directos herederos, que tenían que ser preparados para, en caso de que la primera línea desapareciese por cualquier cosa, estuviesen preparados. El rey de Eternia le exigía más al príncipe Adam en una edad menor. Respecto a saber del arte de la guerra, respecto a saber usar un arma, respecto a tener una personalidad, no de chamaquito temeroso, porque además ya es un semejante monote. Vamos con cuestiones, entre comillas, históricas, y lo mencionaste muy bien. Bueno, lo estás, creo, haciendo, dando un pase muy bueno para esto. El mencionar que son guerreros, son soldados, y la época y el modelo sociopolítico. Es una sociedad que está en constante guerra, que si tú eres un soldado es muy difícil de que hagas una conciencia de decir, murieron, y murieron por mi culpa, porque además es una época en donde pues existía un dios que incluso te cuidaba estando del otro lado. Si tú eras nórdico, era incluso un honor el caer. Si tú eras griego, es como, bueno, pues nos vamos al Hades. Y en realidad el Hades no es un dios malvado como nos lo han retratado en la actualidad. Ni tampoco se siente condenado al estar en el inframundo. Se sortearon y a él le tocó el inframundo, a Poseidón el mar y a Zeus la tierra. Y arderás en las llamas del infierno. ¿Y ese tal infierno como a cuántos grados está? A 66 grados centígrados. Ok, ¿y es lo más caliente que tienes? Entonces es más fresco que mi natal Mérida, ¿no? Así. Entonces es más fresco que Durango. No, está bien. Entonces, tenemos un personaje que empieza a considerar que morir está mal. Y que después siente, insisto, culpa porque mueren. Y entonces empieza a como delimitar eso está bien y eso está mal. Poniendo los conceptos bueno y malo. Y tenemos al final una película en donde, precisamente por eso mencioné a Robert Pattinson, en donde triunfa el bien porque triunfa Matt Damon. Con una visión cristianocentrista. Exacto, totalmente catolicocentrista.
con una perspectiva en donde precisamente al desaparecer por completo a todos los dioses, significa que estamos, más que catolicocentrista o cristianocentrista, más romana, de pan y circo, y de la creación precisamente de una religión que va a controlar todo. A lo mejor no un cristianismo, porque no tenemos la figura de, solo tenemos la idea de necesitamos controlar las cosas. Justamente la primera, y como que ha salido últimamente, la primera plática que tuvimos como un poquito más profunda, abordó este concepto judío-cristiano, de la culpa, que insisto una vez más. No, sí, la culpa. Ajá, para controlar a las masas, por encima de los elementos que componen al ser humano o al ser. Yo tengo una duda muy grande, pero me surge apenas en este momento. ¿A qué? Bueno, es que son dos entonces. Y, o sea, como sería Esos son ¿para tres. qué y por qué? Sí, solo tengo una regla. ¿A qué? Que sería como el para qué. ¿Y por qué regresa Odiseo a Ítaca cuando se acuerda? Ah, sí, cierto, yo venía de allá. Ah, ya sé quién soy. Ah, no manches, mi familia. ¿A qué regresa? No pensando, o sea, no, sé que me entiendes. No quiero que me cuentes Ujú. esa última parte de la película, ¿no? De, ay, Es sí, que mira, es que llega es y... una hora completa. Todavía nos alcanzamos a contar. Pero de este Odiseo, de este, Ujú. ¿a qué y para qué regresa? ¿Por qué y para qué regresa a Ítaca? Vamos a plantearlo de otra forma, de qué es lo que estoy procesando y por qué estoy tardando. ¿Cuál es su motivación del personaje, prácticamente? Es lo que en mi cabeza está intentando Específicamente buscando, del regreso del regreso a de su isla. Ujú. ese espacio. ¿Y cuál es su objetivo dramático? Son las dos cosas que tú estás como preguntando. El objetivo es qué va a hacer, la motivación es por qué lo va a hacer. Su objetivo es regresar, tal cual. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, él llega y dice, no, sí, no manches, voy a seguir el consejo de no llegar directamente, sino de así como que hacerme bien el Malecitos. sordo y ver qué onda, y ya luego revelar, ah, soy yo. Ok. ¿Por qué lo haces así? Si tu motivación es ir por tu familia. Bueno, esa parte sí la especifican bastante bien con un Odiseo que supuestamente es un genio estratega que Pues en realidad alguien más le da la estrategia. en ocasiones, exactamente, que es precisamente algo que también se ve mucho en el libro. Pero entonces, por eso digo que supuestamente es un genio estratega, porque en ocasiones parece que sí hace estrategias, en ocasiones parece que no, en ocasiones alguien más se lo cuenta y él termina como llevándose el crédito. Pero por encima de eso, lo que le cuenta a Tom Holland, de por qué no hay que regresar desde un principio con la vaina desenfundada, la espada desenvainada. ¿Qué? La espada desenvainada. El detalle es, esta película insiste y la convierte un tanto en un melodrama, totalmente Mucho. totalmente del Canal de las Estrellas, Sí, por no es como decir. una Ujú. telenovelota. Que está movido nuevamente por el amor. Pero es que no es cierto. Es lo que te intentan. Es que son saltos que da el personaje. Es por ahí lo convierte en un personaje bastante complicado, no complejo, de ay, en unos momentos soy así, en unos momentos soy así. Es a lo que me refiero con complicado. Ajá. En unos momentos soy así, en otros soy así, en otros soy así, y nunca se integran las características que te muestra en varias escenas la película. Porque en ocasiones te parece o aparenta ser un personaje lleno de amor por su esposa, y en ocasiones está priorizando otras cosas. ¿En qué momentos te parece un personaje lleno de amor? No que use
como excusa para cosas, mi marida. No, lleno de amor. ¿En qué momentos te parece? Cuando están despidiéndose para cuando se va a la guerra. Justo cuando regresa eso de cuando está hablando con ella. Y al final cuando van en el barco. Okay. Pero entonces en ocasiones esas características con las que se muestra en esos momentos no son permanentes en el personaje. No es una característica que siempre esté en Odiseo. Así como tampoco siempre está presente el estratega. Así como en ocasiones no está... y lo interesante y lo desagradable de este personaje es que incluso esas características que sí pueden integrarse chocan entre sí. Porque algo que puede mover a Odiseo, que puede ser el amor a lo largo de toda la película, dices, órale, va a moverlo el amor, puedes hacerlo. Entonces, en algunos momentos, eso se puede demostrar como, ok, voy a hacer esto, pero sigue estando presente el amor. Voy a hacer esto, pero sigue estando presente ser estratega. Sí amo a mi esposa, pero ahorita tengo que hacer... Pero déjame, pasó 7 años en la isla con esta señora. Entonces, son características que no se combinan. Entonces, sí, la razón por la que al final te venden que es por lo que regresa a la isla es supuestamente el amor. Pero regresa y no le da certeza, no le da seguridad a su esposa, ni siquiera le hace saber que está ahí a ella. Mucho amor, poca confianza en que ella pueda guardar el secreto, o en que pueda entender la artimaña que quiere utilizar. O sea, eso no me parece adecuado. Pero además regresa y después de la lucha con todos los pretendientes y demás es como, está bien, no se apuren, estoy listo para morir. Entonces, ¿para qué volviste? O sea, políticamente entiendo que eso le da la posición a tu hijo y demás, pero ¿a qué volviste? Me parece como una obsesión por cumplir una promesa y no amor. Es que dije que iba a volver, ya volví. Ah, órale, chido. Y en ocasiones falla con un acierto de la dirección. Igual ella, más que amor, parece completamente obsesionada. Y se me hace un personaje que pudieron hacerlo sumamente inteligente y no es inteligente. Digo, tampoco es que los griegos le dotaran de inteligencia a los personajes femeninos. Pero bueno, si lo que buscas, si ya van a tachar de woke a tu película, pues hazlo bien. Ajá, exactamente. Ya a tu esposa hazla sumamente inteligente. Haz que sea muy buena estratega, que haya de verdad una razón para como mantenerse, no solamente ella despidió a su amor y él partió en un barco. Él juró que volvería. Porque prácticamente es lo que vive Penélope. Bien ahí, maná. Es como... Entonces... Ay, y luego, por el amor de Dios, ya nos dijo tu sirvienta que todas las noches destejes lo que tejes en el día. Neta, se los tuvo que decir. Han pasado años sí. Y no se han dado cuenta de que no he terminado este pedazo de la flor o sea, ¿es en serio? Wow, no, bueno, genios. A mí no me desagradó el hecho de decir, bueno, ya regresé y termino muriendo. Me desagrada el hecho de que el hijo no hace absolutamente nada. Estoy viendo una serie en donde el niño está obsesionado con venganza, lleva 11 años buscar. Tú mataste a mi... Soy Íñigo. Vendetta. Mi nombre es Íñigo Montoya. Usted mató a mi padre, prepárese a morir. Ajá, que es mucho más ¿Cuál interesante. estás viendo? Vinland Saga. Ya, sí. Sí, sí. Sí. O sea, es mucho más interesante esa obsesión de ese niño que aunque no se ha entrenado como tal, pues busca y sigue enfrentándose y ya acaba de tener su primer choque de realidad de que parece que el que mató a su padre solo estaba jugando con él. Pero
Entonces, aquí en esta película, esa escena final a mí no me desagrada del todo, pero incluso ese niño que está buscando ayudar a su padre se me hace tan torpe, igual de casi de película de... Es que haciendo una retrospectiva, sí es muy mala esa escena, toda esa secuencia de película de cine mudo incluso. Pego, no puedo abrir, pium, 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 y casi corriendo a velocidad rápida, y hay un agujero en el piso donde estamos echando las armas. La pelea no sé, hay cosas que en esa secuencia en particular, por las características de algunos personajes, a mí no me agradó. Bueno, del hijo, a mí no me agradó. Tú decías ahorita, con parte del elenco de Spider-Man. Uh-huh. 1, 2, 3. 3. 3, ¿verdad? Uh-huh. 3 actores. Que son de los principales en esta película. Uh-huh. Zendaya, bueno, sí es principal porque muchas cosas giran en torno a ella, no porque salga tanto. Uh-huh. Zendaya, Tom Holland y que está como Punisher en Spider-Man. Que aquí es Menelao. Qué diferente ver a ese Tom Holland, hijo de Odiseo, inútil, inhábil, como día festivo, y pues hasta lo ves más escuincle, ¿no? Como, ay, chiquillo. Y verlo en Spider-Man, donde te muestra absolutamente lo contrario. Ya creció, está madurando, se está convirtiendo en un adulto de verdad, y es el mismo actor. No, es que no podemos hablar de eso ahorita, que ya cuando hablemos de la de Spider-Man, sí, claro. Pero me refiero a desconozco, volvemos al inicio, ¿qué fue lo que escribió Odiseo? Digo, ¿qué fue lo que escribió Homero? Desconozco cuál era la tradición oral original de esa historia. Uh-huh. Pero si acaso fuera, esto es absolutamente utilizando el poder de la imaginación, dijo Bob Esponja. Si acaso fuera un hijo, supongamos que la narración o la historia de Homero dice, y entonces su hijo sale en su búsqueda, luchando por saber dónde está su padre, para ayudarlo a volver, nada de lo que vemos en la actuación pareciera que va hacia ese punto. Pareciera que solo es como sale perdido y confundido, sin tener idea de qué hacer, y pues regresa sin ningún, ¿sabes? O sea, fue infructífera su salida, nomás se fue a gastar la gasolina. Digo, repito, no sabemos cuál era originalmente lo que se pasaba en la tradición oral Uh-huh. entre un pueblo y otro de esta historia, pero si lo narraban como un chamaquillo inútil, pues que no tuvo ¿cómo se dice? O sea, que no llevó a cabo lo que intentaba, va con la actuación y con la dirección. No porque Tom Holland sea mal actor, pero si era algo más justo para dar a notar que el hijo de Odiseo había crecido, Uh-huh. que el hijo de Odiseo emprendía la búsqueda. Pues no, o sea... De acuerdo hacia una búsqueda muy rápida, la Odisea fue creada originalmente entre los años 850 y 750 a.C. Ya que en aquella época se preguntaban, ¿y quién es ese mentado Cristo y por qué vamos hacia atrás en los años? Pero en realidad ya era una historia vieja. O sea, era la historia de la historia. Para nosotros. Okay. Vi un video. Sí, ya era muy vieja. Y de repente alguien dijo que eso, el tal Homero. Uh-huh. Y si le escribimos para que no se nos olvide, para que entre pueblo y pueblo ya dejen de contarla diferente, ¿no? Ese es el punto. Exacto. Vi un video que dice, ay, ya quiero que sea, vamos a decir, 24 de diciembre, para que venga Cristo otra vez al planeta. ¿Cómo? Sí, pues es que viene cada año en tal fecha, ¿no? ¿A su planeta viene cada año? Al de nosotros no viene desde hace 2026 años. Ay, ¿a poco? No, sí, nos visita cada año. Es que a lo mejor el último año que los visitó a ustedes no le gustó su chocolate. ¿Chocolate? Sí.
nosotros cuando viene a nuestro planeta cada año, juntamos el mejor chocolate y se lo regalamos. ¿Ustedes qué hicieron? Por 33 años no vino, pero como que... Y luego traía unas cicatrices bien raras en la mano. Entonces, 850 años antes de Cristo, lo que significa que eso es hace 2876 años aproximadamente, ¿ok? Que está la Odisea. Y esa historia, vamos a ponerle que tiene 3000 años. O sea, es más tiempo, pero supongamos 3000 años. Creo que es obvio que hace 3000 años no podía salir a la tienda a comprar un juguito. Ni unas botanitas, unas papitas. ¿Por qué no? Así de fácil. Tenías que sortear muchas cosas. Ir de León a San Luis de la Paz era una gran travesía, porque si digo que era una gran odisea, hubiera decía, ¡ja, ja! O sea que no llegué, no sobreviví. Era una anaisea. Es el nuevo nombre cuando haya que contar una historia épica. Una historia épica o una gran travesía del día. Hoy me ocurrió una anaisea. Entonces, en ese trayecto estaba claro que la persona iba a aprender muchísimo. En un desplazamiento de León a San Luis de la Paz. De todas formas, éramos parte de la gran nación chichimeca. Tenías que atravesar muchísimo, y de que aprendías en ese viaje. Ahora involucramos mar, todavía aprendes más. Una gran travesía en barcos. Hay gente que se nota que corre más rápido que la experiencia y el conocimiento. Sí, pero si la experiencia y el conocimiento corren más lento que tú, no terminas esa aventura, no hay manera. Entonces, si fue a buscar a su padre, debe de ser más inteligente que... ¿Y por qué sí se dice una odisea y jamás se dice una Iliadea? Porque en realidad Ilíada viene del lugar, ¿no? Odisea viene del nombre de la Odisea, viene del personaje, y la Ilíada viene del lugar. Necesito que alguien invente el término. Iliasea. La Iliadea. Bueno, ya voy a terminar mi idea. Llevo una hora intentando terminar mi idea. Entonces, se le dieron millones de dólares a Christopher Nolan para que terminase haciendo un melodrama con personajes buenos y malos, que al final aparentemente quieren tener un poquito de matices. Con personajes moralinos. Exactamente, totalmente. Que es algo que para nada... Con personajes moralinos que precisamente vienen desde Roma. Y no se va más para atrás que en Grecia. En Grecia, más que morales, eran personajes complejos. No, pero es que una cosa es Morales y otro Ramírez. No, es en serio, una cosa es Morales y otra cosa es moralinos. Habla un poco, el término habla un poco también como de justo como de esta doble línea, como de esta doble lectura, que pues, todos somos así, pero hay en quien está mucho más marcado. Sí, digo, tú dijiste todos somos así, pues sí, es que... Sí, o sea, todos en algún momento decimos, no, eso está súper mal, y cuando ya te está pasando a ti, se te olvida que tu juicio era eso está súper mal. Que llevamos por lo menos 2000 años con con esos juicios. Entonces es imposible, casi imposible eliminarlos por lo completo de nuestro ser. Pero, lo mencioné, termina siendo más una película de superhéroes o de héroes blancos y negros. Y dicen, es que fue para vender muchísimo, fue para que le autorizaran el dinero a Christopher Nolan. No sé, no lo creo. Honestamente yo no lo veo así, porque Batman es más complicado. Su Batman
y su Guasón son más complicados y más elaborados. Que su Homero, más que complejos su Odisea complicada. que su Odiseo. Odisea. Ujú. Complicado. Está mejor hecha, tiene mejores personajes. O sea, el Dos Caras es muy por encima de muchos de los personajes de esta película. Por ejemplo, Dos Caras está por encima de... Estoy perdido. Sí, ya me di Ahí está. Dos Caras está por encima de Menelao. Ujú. Un buen personaje es... Sí, no, pero pues son 2 minutos los que están en No cuadro. me lo parece. ¿No? No. No me parece un buen personaje. El Guasón. Ni una muy buena actuación tampoco, No. te soy honesta. O sea, se supone que son soldados que fueron a sacrificarse por su máximo líder. Ujú. Y en realidad, en cuanto lo ve, le dice como, ¿por qué me sacrificaste? Pues a Después eso no recuerdo. ibas, mi chavo. Y luego, en realidad ese encuentro se supone que sí es un encuentro con los muertos, no es una alucinación Ujú, ujú. de él. El Guasón es de Heath Ledger está muy por encima por que Antinos de Robert Pattinson, y los dos son, bueno, uno en paz descanse, pero los dos son excelentes actores. Sí. Robert Pattinson también es muy buen actor. No es por el actor, no es que los descalifiquemos por el actor, es que es mejor creado un Guasón que incluso te puede hacer pensar, chale, tiene uno que otro buen punto. Tiene tantos buenos puntos. Sí. Por eso, prácticamente a pesar de todas las destrocidades que hizo, nadie odiamos al Guasón Ujú. de Ledger. Ujú. O sea, es como, al contrario, generó lo contrario. Ujú. Desde un, está loco, pero tiene razón. Y Joaquín Phoenix, desde un, Está loco, pero denle un pobrecito. somnífero. Pobrecito, es que la sufrición, es que iba a decir desde lástima, pero no genera lástima, genera sufrimiento. Sí, porque de hecho tampoco es un pobrecito, es un... No, Porque el pobrecito sí viene de la lástima. lástima. Ujú. Y lo que es él es... ¿Qué estamos haciendo para que Ujú, esté ahí? ujú, Y para que no esté ahí. ujú. Las personas están como él. Entonces, por eso esos dos guasones han sido en ciertos segmentos de la población Ujú. tan socorridos como personajes, o sea, como apropiación Ujú. de características o como idolatrados hasta Ujú. cierto punto, porque se conectan con cosas muy humanas. Y a Robert Pattinson acá como villano, pues te cae demasiado mal porque su actuación es buena, pero nada más. Sí, es malo. Es Ujú, malo, es ujú. malvado, tiene todas las características negativas que se le pueden poner a una persona malvada. Batman, el peor personaje de la trilogía. Porque incluso el Cillian Murphy como el espantapájaros, Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson. Ese Ra's al Ghul es muy bueno. Sí. En cuanto a ideología. Y Es de muy hecho, bueno. para mí es como en Space Jam, Ujú. así de que lo sacas de la animación y lo metes al mundo de los vivos. Ujú, Es como el de la serie animada. ujú. Se parece muchísimo. Y de hecho, fue increíble cómo quisieron hacer ay, no creas que yo soy el malo. Y cuando te hacen la revelación dices, era obvio, ¿por qué no lo había pensado? Sí está igualito. Entonces, Bane es, digo, para mí ni de cerca es mi película favorita, la del Caballero de la Noche Asciende. Talia al Ghul tampoco se me hace tan bueno. Pero el peor de esas películas para mí es Batman, porque es el más blanco, 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 y esto es bueno, bueno, bueno. Ujú. Pero aún así se nota que tiene conflictos internos por muchas cosas que él vive. Ese Batman sigue siendo superior a Odiseo, a Menelao, a todos los personajes. Aquí tiene más complejidad. Ya son todos los No, por eso. a Ajá. todos los que salen aquí, Ujú. me parece. ¿Y cuánto dinero recaudó el Caballero de la Noche? Por eso para mí Christopher Nolan era mi director favorito, porque te hacía una película comercial que de verdad era película.
que de verdad era cine, que de verdad era arte. Y aquí, honestamente, una No, obra de arte, no. una obra de Sí, arte, la convirtió en que telenovela. la terminó convirtiendo en una película comercial. Y, honestamente, para mí queda por debajo, sí, también queda por debajo de Oppenheimer. Y para mí Oppenheimer quedaba bastante abajo. Ujú. Para mí Oppenheimer sí fue una película que no la sufrí, pero tampoco la disfruté al 100% por algunas Para mí la cuestiones. Odisea fue, sí la quiero ver. Ujú. No estoy segura de por qué es Matt Damon Odiseo. Así fue desde el principio. Por haber sido el talentoso Mr. Ripley. Ajá. O sea, sabía que eran Odiseo y Penélope Anne Hathaway. Ujú. Sabía que salía Zendaya, no sabía qué hacía, o sea, ajá, cuál era su personaje ni nada. Porque recuerden que hay en muchas ocasiones a mí no me gusta saber más de las películas que quiero ver para poder sorprenderme más, o criticar más. Pero ya hasta que la estoy viendo, no desde antes. Y bueno, básicamente era todo lo que yo sabía como de quiénes participan, ¿no? A quiénes voy a ver en pantalla. Luego hay un punto. Bueno, yo esperaba mucho visualmente. Yo quería ver así como disfrutar mucho visualmente. Epicidad visual. Ujú. Luego hay un punto donde digo, pues sí, vamos bien. Luego, hay demasiadas escenas en la playa para mí, cuando está con Calypso. Ujú. Esas escenas se me hacían largas y entiendo que es parte justo de lo que hay que sentir, que si tú en un ratito te das cuenta que al no haber absolutamente nada más alrededor es complicado estar ahí unos minutos. Imagínate el pobre que lleva 7 años, ¿no? Es como parte de esa inmensidad y desolación que no solo ves, sino que también la sientes. Pero, o sea, una cosa es como reflejarlo, transmitirlo, y otra cosa es que el cinevidente lo esté sintiendo como, ya es mucho, ya vayan otro recuerdo, ya es mucha playa. Luego, mi experiencia fue, ya me cansé. ¿Cómo más me acomodo en mi butaca? Y luego, entre uno de esos, ya me cansé, llegó el, y todavía falta esto y esto en la historia. Que mínimo eso tienen que contarlo. O sea, mínimo estos elementos Sí, que debe de haber una recuerdo. conclusión. Ajá, mínimo estos elementos que recuerdo todavía faltan. Porque Chale. además ya hicieron el planteamiento Ujú. de. Y fue como changos. Sí, ya se me hizo larga. O sea, en ese momento me di cuenta que ya se me estaba haciendo muy larga la película, a pesar de que sí iba preparada para sus 3 horas. 3 horas. Yo no la sufrí, también como no sufrí Oppenheimer. Oppenheimer, recuerdo que tú estabas maravillada visualmente hablando. ¿Te acuerdas que yo también salí como tampoco tan maravillado visualmente hablando? Yo te dije, bueno, pues es que sí es increíble lograr eso sin efectos digitales, pero pues tampoco me resultó como el gran trabajo. Misma situación aquí. Ahora, vamos en los últimos 10 minutos, 7 minutos que nos quedan. Esa obsesión y esa presunción descarada de que la película debe de ser vista en IMAX, a mí ya me cansó. Yo entiendo que tiene una majestuosidad verla en pantalla gigante de formato de 70 milímetros, porque además el encuadre es diferente, se observan otras Sí, cosas. no. ¿Te mandé ese video a ti? Lo publicaste. Ah. Ahora se va a estrenar esta semana o la que viene el final de la calle Oak, o algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama, de Dinosaurios en la calle, también sale Anne Hathaway y sale Ewan McGregor. Y junto con esa
junto con esa... algunos fotogramas de esa película, vi algunos de la Odisea. Esa película también fue hecha para ser vista en IMAX. Dicen que en México país no hay una verdadera pantalla IMAX en cines. No hay ni una. No, porque O sea que la tendrían que transmitir en el Centro de Ciencias. No, es que tampoco, no hay una proyección ¿Tampoco IMAX. es IMAX? No hay IMAX en México. Oh. La relación es es 1:3 y nosotros la tenemos 1.35. Entonces al final no vemos en el aspecto como se supone que el realizador quiere que se vea. Entiendo en algunas cuestiones del arte de decir, bueno, esto se escucha mejor así, esto lo puedes apreciar mejor con esta iluminación. Con este vino. Exactamente. Este queso de puerco va con esta caguama. Y así. Pero, bueno, pues parte de, pues también es que sea accesible a todas las personas y hacer un trabajo tan hermoso visualmente hablando que lo puedas apreciar en distintos formatos. Se supone que en IMAX se ve hermosa la fotografía y aquí pues no. Y me parece que eso en lugar de aportarle, le resta. Si yo tuviera mucho dinero, mucho, ya sea porque tengo una ONG o porque heredé o porque... Pero heredé a... La condesa de todo. Todo. No, bueno, si tuviera tanto como a lo mejor alguno de ustedes se imaginó, pues cambiaría las cosas en el mundo. Pero no tanto, pero lo suficiente. Porque si no, pues ahí la crítica va a ser, pues entonces cambiarles la vida mejor a esas personas. Una de las experiencias que yo he platicado contigo y con los pasajeros originales de la estación es, una de las experiencias de cine de la infancia que tengo es, alguien llevaba proyecciones a las comunidades, a las rancherías. Y fue como mi primer, pues hasta cierto punto era como, ¿cómo se llama el cine en el auto? ¿Autocinema? Ajá, gracias. No era tan complicado. ¿Cómo era? ¿Cinema en el auto? ¿Cómo era? Sí, se me fue la onda, perdón. Yo seguiría haciendo eso, ¿sabes? O sea, no sé, comprar el tráiler, así como el amigo del Rayo McQueen. Comprar un tráiler y comprar la pantalla desplegable y un toldo y el proyector. Ir a las no se imaginen un tráiler tan grande. Ir a las comunidades y proyectar películas. Y lo único que pediría sería que la gente lleve alimento y bebida para compartir entre ellos. O sea, vamos a venir en tal fecha y pónganse de acuerdo, ya sea como familias o como comunidad y hagan comida para todos. No cobraría, por eso digo que ocupo mucho dinero. Y a mí no me gustaría como esta parte de la justificación. Es que no pudieron disfrutar la película de la Odisea porque es una señora con un tráiler que despliega una lona blanca y ahí proyecta la película. Pues no, o sea, como tú dices, tiene que ser para todos. El cine es un arte que en su evolución ha aprendido a ser accesible para todos, junto con la música. La pintura no, el teatro no. La música y el cine han sido muy accesibles. El teatro sí. Por eso existe el teatro comunitario. Por eso existe el teatro Guiñol. Pero son más Por eso existe el teatro de sombras. Pero es más accesible la música y el... O sea, si hablas de teatro como en un estricto sentido de la élite artística cultural, pues no, porque te van a querer tener como tal un teatro, un escenario, pues, y todo, pero en realidad el teatro es sumamente accesible, porque precisamente ni siquiera necesitas gastar tanto en una producción, ni en una escenografía, ni en una musicalización profesional, ni tampoco necesitas en realidad de gradas o de... No, o sea, el teatro por sí mismo, como expresión humana,
es más accesible que el cine. No necesitas ni siquiera una cámara o iluminación. ¿Lo es? Pero en nuestro nos interesa país, tanto. exactamente, en nuestro país no tiene ese tipo de difusión y en nuestro país son pocas las asociaciones y actores que se dedican a llevarle al teatro a la gente. Pero sí lo hay. Sí, sí lo hay, pero no es mucho. Pero sí lo hay en el centro. Al final de cuentas, lo que hacen los payasos teniendo a la gente ahí es una forma de teatro. No, o sea, pero tú estás hablando de una ciudad. Yo no estoy hablando de ciudades. Es que puede ser en cualquier espacio. Hasta los que Ujú. suben en el camión Ujú, y en el camión en prácticamente cualquier lugar. ujú, También no solamente en una ciudad. ujú. O sea, Y el realmente. cine no tiene Ujú. ese tipo de... No, no, el cine no puede tener un escenario improvisado Ujú. de tan fácil manera. La televisión lo volvió muy accesible. El formato casero lo volvió muy accesible. Los servicios de streaming lo Apenas te iba a decir, ajá, lo exacto. empezaron a hacer accesible hasta que Hasta que en dijeron... sí mismos se volvieron inaccesibles. Sí. O sea, su mismo modelo terminó acabando con su Ujú, propio modelo. ujú. Eh, Se han convertido en lo que juraron destruir. Exactamente. No. Pero bueno, el punto es, sí, para mí en lugar de que sea algo positivo que digas, está en IMAX, es algo negativo. Más si limitas la experiencia con algo tan grande, la limitas tanto, porque yo entiendo, yo tengo mi vinil, tengo mi equipo de audio, pues voy a tener una experiencia más grande que alguien que trae unos audífonos económicos o una bocina muy económica. Pero se supone que en este caso casi ves otra película si la ves en IMAX. Y eso es lo que a mí no me agrada. Pero bueno. Yo creo que solo es una justificación. Exactamente. Muy bien. Estimados pasajeros, pasajeras, pasajeres. Tendremos programa especial, Tendremos publicación especial. por YouTube y va a salir. Los que lo vean en YouTube, pues ya lo van a ver. Va a salir la próxima semana bueno, no tenemos que definir la estrategia. Sí. Va a salir el lunes. El lunes va a haber programa especial porque no podemos esperar más para hablar de la película de lunes. Tarará, Apenas iba a decir tarará. de qué. Sí. No hemos podido dejar de hablar. Sea lo que sea, desde que la vimos el viernes. ¿Jueves? El jueves. Desde que la vimos el jueves. El jueves todo el jueves? día. El jueves se estrena el miércoles. Ah, sí, porque Chiquillo estaba en el coche cuando Sí. llegué y le di la noticia. Sí, sí, es cierto. Sí. La fuimos a ver el jueves. Y todo el resto del día hablamos de esa película. El viernes. De Spider Picture. No es la que ustedes creen, es otra. La encontramos en un VHS, en un videoclub de Colonia. El viernes ha salido a colación. Y hoy otra vez. Y estoy seguro que esta sí la vamos a ver 2 veces en el cine. Pero bueno, es momento de despedirnos agradeciéndoles muchísimo que nos hayan acompañado en este programa, en Que se hayan aguantado todas nuestras quejas sobre la Odisea. en este episodio en donde nos verborrajeamos en contra de Christopher Nolan, mi No en director. contra, realistamente, según nosotros, según nuestra Ujú. experiencia y nuestra conceptualización de Sí. personajes, historias. Pero cine. ¿sí te fijaste que yo no estaba tan emocionado, por ejemplo, con esta que como con Oppenheimer? Tenía muchas ganas de verla. Tú tenías más ganas, creo, que verla. Sí, que es yo. que a mí me gustan mucho esas historias. Entonces No, pues a yo mí también pensaba me que gusta iba a ser mucho. mejor. A mí Yo pensé también- que iba a ser mejor. A mí también me gusta mucho, pero algo me limitaba, a pesar de que no lo sé, mi director favorito. Está ahí, en su lugar. Fuera sido Está en su lugar. una vez. Ujú. Bueno, algo que quieras compartirle a los pasajeros antes de irnos, antes de escuchar la canción de Nada, Miranda. son mis cosas. No les doy nada. Muy bien. Nos vemos el lunes. El lunes sí va a haber video, ¿eh? El lunes sí es en ¿Me video. tengo que peinar? Nah, Ah, bueno. traemos audífonos. Entonces sí, va a haber video. Adiósito.
Los nuevos productos de limpieza ya no son como antes. Las marcas buscan disminuir la calidad de sus artículos con la finalidad de incrementar sus ganancias. En la búsqueda de los mejores artículos para nuestro hogar, encontramos Kimo, una marca que busca reducir el impacto ambiental y mantener productos de limpieza de alta calidad. Porque en Kimo puedes confiar. Ver una película puede ser una excelente opción para pasar tu día, tu tarde o tu noche. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, las salas 4DX de Cinépolis te permiten alcanzar esta experiencia. Puedes convertirte en un protagonista de la película. Siente el movimiento de la pantalla en tu butaca, El viento de la escena, la niebla y la luz de la película, el agua y la brisa de las secuencias. el olor de la cinta. Vive una experiencia inmersiva gracias a las salas 4DX de Cinépolis. Porque el cine se siente mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. El auténtico quitarrajita de canela de Kimo. Listo para remover todo tipo de manchas de tu ropa. En barra, rayado o líquido, extrae lo percudido de tu ropa. Solo agrega un poco a tu lavadora o deja remojar tus prendas en agua con un poco de quitarrajita de canela de Kimo durante unos minutos antes de meter tu ropa a la lavadora. ¡Y listo! Nada como quitarrajita de canela de Kimo. Porque en Kimo puedes confiar. Amor, ¿vamos al cine? No tengo muchas ganas. La última vez la pantalla estaba muy chiquita y no se escuchaba bien. Sí, porque tú escogiste el cine. Ahora me toca escoger a mí y podrás sumergirte por completo en toda la acción de la película. Vamos a ir a la sala Macro XC de Cinépolis. Pantalla con más de 170 metros cuadrados y con una proyección láser de gran definición. Sonido digital con 13.000 watts de potencia y hasta 7.1 canales de sonido surround. Butacas con máximo confort que te darán la mayor comodidad para que solo te preocupes por disfrutar la película. Entonces, ¿vamos al cine? Sí, pero ¿por qué dijimos todo lo de la sala Macro XC como si fuera un comercial? Oh, pues porque el cine se escucha y se ve mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. Este programa fue presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo Productos de Limpieza. Este programa fue presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo Productos de Limpieza.